divorcio, la soledad después de un divorcio puede ser común, incluso esperada. Compartías tu vida con una persona, con tu pareja, con esa persona que siempre estaba ahí, a lo mejor compartías también la crianza de tus hijos y probablemente si te llegaste a casar es porque tenías en tu mente la planificación de un futuro juntos. El divorcio y las separaciones hacen aflorar emociones muy fuertes, muchas de las cuales llevan a estos sentimientos de soledad. Para hablar del divorcio, de esas emociones que afloran antes, durante y después de un divorcio, vamos a conversar con Juan Diego Umpierres. Él es abogado, máster en psicoterapia y psicología y consultor. Juan Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, Valeria, un gusto estar con ustedes y un abrazo gigante en mi país querido Venezuela, desde aquí, desde la mitad del mundo, desde Quito. Así que gracias por permitirme estar en tu espacio. Bienvenido a Venezuela, entonces, Juan. Así es, Qué bueno así es. tenerte aquí y Qué que delicia. sientas que de cierta manera pues te conectas nuevamente con el país. Siempre es sabroso conversar con venezolanos pues que están en el mundo, alrededor del mundo y además haciendo cosas buenas, como siempre Amén, digo. amén. Gracias, gracias por tu tiempo. Juan, sabes que hablar del divorcio muchas veces puede ser muy difícil. La gente normalmente se centra en esas emociones que sienten las personas que están pasando por un divorcio. Pero también me gustaría poner un poco el foco en esas emociones que te hacen llegar al divorcio. Es decir, todo eso que piensas, todo aquello que sientes que dices, oye, yo no aguanto más, yo necesito estar sin esta persona, ya no puedo estar más con ella. ¿Qué Sí, pero, sientes? pero ¿Qué es lo que... También depende de la situación, por supuesto. sí, pero sin duda estamos viendo en nuestros tiempos unos caminos de parejas mucho más frágiles, ¿no? Tampoco hay que apostar a lo que decíamos antes, que las parejas de antes duraban 100 años. Bueno, duraban, habría que ver cómo duraban también, porque no Aguantaban todo. todo. Exacto, esa era Ujú. la tesis, pero aguantarnos una receta del buen amor, ¿no? Sin embargo, lo que vemos ahorita quizás es una sociedad muy líquida que el vínculo afectivo está excesivamente frágil. Y creo que lo que vamos a ver, y lo vemos estadísticamente en el marco psicojurídico, es una cantidad de divorcios gigantescos y aparentemente vamos a vivir, no sé, una especie de monogamia secuencial en nuestros tiempos, que la gente va a tener dos, tres relaciones en su vida y posiblemente se enfrente al tránsito del divorcio. Yo creo que en nuestros tiempos lo que pasa es que sin duda el concepto de pareja está diluido y quizás porque nuestra educación siempre fue en un concepto más de familia que de pareja y pareciera igual pero no es igual. Entonces la familia de alguna forma termina siendo, no sé, como un departamento de la empresa que absorbe todo y se va descuidando ese músculo que tiene que ver con esas dos personas que asumieron el camino y el compromiso. Entonces, usualmente lo que pasa es que nos casamos o nos emparejamos muy enamorados y el enamoramiento, como decía el gran psicoanalista Jacques Lacan, es entregar lo que no se tiene a quien no es. Entonces, es una gran mentira Acertado, porque ¿ah? así, el enamoramiento, o sea, es una carga dopamínica que yo creo que genera una alteración de conciencia y que por supuesto pensamos que esa persona es lo que yo quiero que sea, pero esa persona es un sujeto aparte de lo que yo quiero. Entonces la convivencia desgasta, la convivencia rompe un poco la magia, la química y por supuesto, como tú lo decías al comienzo del programa, empiezan a salir las sombras, ¿no? Empiezan a salir o se caen las máscaras. Entonces empezamos a ver, y esto puede sonar antipático, que nos casamos con una persona muy rara y la otra persona también dirá que se casó con alguien muy raro. Y efectivamente somos muy raros porque pertenecemos a sistemas diferentes, a procesos diferentes. Entonces creo que la fragilidad tiene que ver con que tenemos que comprender que el amor es mucho más profundo, más complejo de lo que creemos y que quizás hace falta más responsabilidad, trabajo y disciplina y amor también. Creo que esa es una de las causas de mi división. Sabes que yo también pienso que ahora las parejas ven el matrimonio pues como algo muy a la ligera, es como se olvidan de que es ese compromiso con Dios, pues dependiendo por supuesto de la creencia que tengan, y dicen, bueno, si no funciona me divorcio, ya va, o sea, yo creo que si tú te estás casando, estás tomando una decisión pues que es tan relevante y tan trascendental en tu vida, pues deberías pensártelo mejor, y es lo que tú dices, se casan bajo ese enamoramiento, esa emoción, esas emociones divinas, lindas, sabrosas, esas cosquillitas en el estómago, pero cuando empiezas a ver
a la persona que tienes al lado, empiezas a convivir, pues otras cosas van surgiendo y otras cosas pues que en teoría, si quieres que tu matrimonio dure, pues deberías ir resolviendo como una pareja de la manera más civilizada posible. Estoy de acuerdo contigo, es como te casas tan enamorado que te olvidas de que ahí hay otra ser, de que ahí hay otra persona, pues que es completamente diferente a ti con la que vas a tener que convivir. Pero ya que asumiste esa responsabilidad, pues vamos a ver cómo esto se puede resolver de la mejor manera y cómo se puede ir llevando el camino en tranquilidad, en paz, y para que un matrimonio dure y pues tus hijos también tengan eso. Entonces, cuando te encuentras con estas sombras, Juan, con estos fantasmas, y dices, oye, mira, esto no es lo que yo quería, o te empiezas a dar cuenta de que es imposible lidiar con los fantasmas a lo mejor y las sombras de la otra persona. Y ahí es cuando empiezan a surgir esas emociones que surgen, que te hacen decir, bueno, creo que quiero el divorcio. ¿Qué pasa ahí cuando una persona llega ya a ese límite, Juan? Primero, importante, y esto puede sonar muy contradictorio, pero yo creo que el compromiso de asumir la responsabilidad del pacto con alguien debe ejercerse, mira qué curioso, desde la desilusión y no desde la ilusión. Porque cuando estamos muy ilusionados, estamos, como tú dices, estamos muy ciegos. Como dice, el amor es ciego, sí, el amor en esa etapa es muy ciego. Entonces, claro, la convivencia cuando empieza a desnudar esta sombra, y esto parece un chiste, pero yo he tenido casos de parejas que se divorcian porque alguno de los dos ronca. Y pareciera un chiste, de verdad. Yo he tenido situaciones donde ella tiene que irse a dormir a otro cuarto y ya se separa del cuarto porque no aguanta los ronquidos. Y yo le pregunto a ese, pero no roncaba cuando eran Ajá. novios. Entonces me dice, pero es que eso era como una melodía, me dicen, cantaba Dios roncando, ¿no? mío. Entonces ahí tienes tú como el ruido empieza a ser cuando la desilusión toca. Entonces cuando llega el divorcio, hay muchas causas indiscutiblemente, pero tú acabas de dar una que es importantísima. El amor no puede con todo. Es muy romántico, pero no puede con todo. Es muy lindo decirlo, pero no es, a mi entender no es cierto. Y una de las cosas que influye es que las naturalezas no pueden ser tan diferentes. Podemos ser diferentes, sin duda, porque somos diferentes, pero no tan diferentes. Porque a nosotros nos dijeron una frase que quizá no era tan agradable en nuestra familia, cuando decían que uno se casaba con la familia del otro. Y eso parecía como, oye, pero no, yo me estoy casando con esta persona. Pero es No, uno nunca cierto. se casa con una persona, uno se casa con un sistema, ¿no? Uno se Ujú. casa con un origen, con una cultura, con una Unas educación, con creencias, una con unos formación, valores. con una creencia, con una cantidad de cosas. Entonces, si esas creencias son muy diferentes, el amor no va a tener suficiente músculo para sujetarla. Y esa es una de las causas que termina generando también el factor de la ruptura, porque no terminamos de conocernos mucho. Entonces, claro, negociar con las sombras del otro a veces es posible, pero a veces no tengo por qué negociarlas. O sea, a veces tú tienes cuadros de parejas donde hay un adicto, por ejemplo. Entonces tú dices, bueno, pero yo no quiero negociar con la droga del otro, yo no estoy interesado, yo no tengo esa esencia, yo no puedo con eso. Y bueno, y el divorcio va a tener que ser un recurso. Yo no soy pro divorcio, pero mi tercer libro se llama El divorcio, un acto de amor. Y yo creo, sí, mira, aquí te hago Ahí está, la el publicidad, divorcio, un acto un de acto de amor. amor. Sí, yo sí creo que cuando las cosas y la herramienta terapéutica ya no da más, es una salida sanitaria que pone en camino a las personas otra vez en la vida y sobre todo incluso tú tocaste un tema que si quieres lo tocamos más adelante que tiene que ver con los hijos dentro de las parejas que se están divorciando, que es un temazo porque usualmente la gente tiene esa mala maña de decir es que yo me quedo aguantando todo porque están mis hijos. Entonces es una Y los trampa hijos son los que que más terminan sufriendo las consecuencias de esta mala relación. Porque antes recuerdo que había un texto, un cuadrito que compré cuando estudié en el Colegio Cristo Rey, que decía, el amor todo lo soporta. Y fíjate que equivocado estaba ese mensaje. Y cuando dicen que no, es que aguanto por mis hijos, aguanto por mis hijos, y te terminas dando cuenta que el mayor daño que le estás haciendo a tus hijos es continuar juntos. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más claro que aquí sí. en Onda con Valeria. Esto es Psicopedia. Nosotros continuamos en Onda con Valeria, 10-19 minutos, conversando con Juan Diego Umpierres, él es abogado, máster en psicoterapia y psicología y consultor. Hablábamos un poco de que si el amor todo lo soporta, esa vieja creencia, y además aquí estábamos conversando un poco
Que eso también es lo que nos inculcan, bueno, yo hablo por mi caso y por el caso de mi productora, que estudiamos en el mismo colegio, donde pues te dicen, mira, si eres católico, pues no te puedes divorciar. Una creencia que yo creo que se ha ido disolviendo con el tiempo. La gente está un poco más clara en que, bueno, hay límites, que el amor tiene límites, que el respeto, el amor propio tiene límites, y el amor no es verdad que todo lo soporta y no tiene por qué ser así. Hablabas también de tu libro, El divorcio, un acto de amor. ¿Cuándo, Juan, es el divorcio un acto de amor? ¿En qué situaciones es un acto de amor? Mira, primero lo que acaba de decir, claro, a nosotros nos dijeron que era hasta que la muerte nos separe, pero había una cosa diferente, que la expectativa de vida hace muchos años era hasta 40, 45 años, entonces era más fácil, ¿no? Era más fácil Entonces, aguantarlo. claro, ahora la gente vive 90 años y te lo ponen hasta que la muerte los separe, la cosa se pone más compleja. Pero el propósito es hasta que la muerte nos separe, pero no siempre el plan sale así, pues, sin duda, hay que apostar a eso, pero no sale así. ¿Cuándo es el momento de divorciarse? Indudablemente cuando la relación genera unos marcos de toxicidad invivibles. Y hay que diferenciar un poco entre, a mí me gusta ponerle apellido a las cosas, hay que ponerle o el nombre. Hay que diferenciar que hay malos amores y hay buenos amores. Hay amor bueno y hay amor malo. Y la gente puede decir, no, pero el amor siempre es bueno. El amor es todo. Y el amor también abarca los procesos y las sombras que pueden tener y los dolores. Cuando el amor se vuelve malo, hay que apostar a todas las herramientas posibles y terapéuticas para tratar entonces de conducir y reconducir esa nueva forma que puede tener una pareja. A veces se logra, sí, a veces no se logra, también es una realidad. Entonces, cuando la relación entra dentro de esos marcos de toxicidad, cuando la violencia hace eco, cuando ya empezamos a sentir que no nos soportamos, cuando empezamos porque yo puedo en las relaciones quejarme, y eso es humano, quejarme, pero cuando la queja pasa a la crítica destructiva constantemente, cuando las conversaciones siempre se inician con el es que tú, cuando tengo ese marco de culpa, de establecer siempre la culpa en el otro y no poder también ver mi propia culpa, entonces hay que prender las alarmas. Yo no digo que ese es el divorcio, pero hay que prender las alarmas. Yo creo que una de las cosas más rudas que le puede pasar a una relación, y yo les tengo mucho miedo a esas relaciones que dicen que nunca tienen conflicto, y digo, bueno, avísenme cuando los tenga para irme bien lejos, porque cuando eso estalle va a ser bien peligroso. De tantas cosas que van a tener acumuladas. Absolutamente. Entonces, meter la cosa bajo la cama, no tener capacidad de hacer crisis, no tener capacidad de discutir indiscutiblemente. Y a veces el volumen puede subir porque eso también es lo humano. Pero yo creo que hacerse el loco es lo que termina llevando a un divorcio. Quizás la imagen es un poco ruda, pero a veces es preferible quitar un lunar maligno y quitarlo a tiempo con una cirugía, como hablan los cirujanos, con ciertos bordes límites, que no trabajar después en un proceso que tenga que ver con una metástasis, donde el tratamiento es mucho más invasivo y donde las probabilidades de salvarlo es más complicado. Entonces, mi primera recomendación es prender las alarmas a tiempo y generar las crisis y buscar ayuda cuando se tenga que buscar. Llega el momento en que nos damos cuenta, pues, que las crisis mira, no podemos manejar esta crisis, se nos fue de las manos la relación, ya esto se está convirtiendo en algo tóxico y necesitamos el divorcio. Esas emociones, esos sentimientos que surgen, y al final un divorcio, pues para algunos puede ser un logro maravilloso, mira, me desprendí de esta relación tóxica, estoy más feliz que nunca, pero para otros pues es un duelo, puede significar un duelo, es una pérdida, es un fracaso que estás llevando en tu vida. ¿Cómo se puede afrontar esta situación? Bueno, yo creo que quien diga que el divorcio, por más cruel que haya sido la relación, es un acto de fiesta, es mentira. El divorcio significa una pérdida, un fracaso y un duelo. Ujú. No hay divorcio fácil, siempre lo digo. Hay divorcios que son un desastre. Y son un desastre porque también el manejo jurídico es desastroso, porque lamentablemente el área de familia tiene que ser ocupado por abogados que manejen el área de familia, que tengan experiencia también en el marco terapéutico, o por lo menos tener equipos disciplinarios que puedan apoyar el camino hacia un divorcio más sano. Pero no hay divorcio fácil. Sin duda, una de las cosas que complica la separación y el divorcio es, como tú dices, cuando las emociones viscerales toman las riendas del camino.
porque son las heridas abiertas, infectadas, las que vienen a dirigir el proceso. Y eso hace que los divorcios se compliquen, y se compliquen sin necesidad. No estoy diciendo que no haya que vivir los duelos, eso es una pérdida, eso es un fracaso. ¿Cómo se va a llamar? Ahora, eso no significa que la vida se acabe ahí. La vida tiene factores de resignificación siempre cuando hay ganas y voluntad. Pero poner las heridas abiertas a un orden de negociación es peligroso, porque las heridas muerden. Entonces, cuando la emoción toma la rienda, aparece un personaje dentro del divorcio que es muy peligroso, sobre todo cuando hay hijos, que es la venganza. Entonces, es establecer el mecanismo de la venganza, y esto es increíble. Yo he tenido casos donde me dicen, no importa, yo no quiero una mediación, yo quiero irme a un juicio. Y tú dices, pero vamos a mediar, hay posibilidades. No, yo prefiero verlo sentado todos los viernes en el tribunal, no sé qué. Y tú dices, pero ¿será que la venganza también es una manera de sostener el vínculo? Porque mantenernos dentro de ese proceso nos mantiene relacionados. Claro, porque Eso quieres estar pasa, ahí, Valeria. quieres seguir ahí. Claro, no quieres como, tienes todavía ese miedo de separación, estás en negación. Y es por Así eso que es. te quedas ahí, como que quiero verlo y quiero verlo sufrir, porque estás todavía pegado en eso. Así es. Entonces, eso es muy fastidioso, porque ese es el divorcio que decimos los abogados, este divorcio se va a complicar. Y se va a complicar, se va a poner fastidioso. Se empiezan esas demandas, cosas que se inventan, y bueno, es un negocio rentable para Y es muchos abogados, feo, pero te no. digo, Juan, cuando tú empiezas a ver que cualquiera de los dos lados empieza a manipular con los hijos. ¡Wow! Eso sí se puede volver tóxico. La verdad Es es un que, tema, ¿viste? Es un tema. ¡wow! La verdad es que esa parte me Eso es parece un como, tema. al final, lo que decíamos en el primer corte, ¿no? El daño que le podemos hacer a nuestros hijos, sea estando con una persona o en una relación tóxica, porque al final ellos piensan que eso es lo normal, ellos piensan que tratarse así en una pareja es lo normal, y la verdad es que eso no es lo que queremos para nuestros hijos a largo plazo. Queremos adultos que sean emocionalmente responsables, que sean emocionalmente sanos, que tengan una inteligencia emocional eh, positiva, que tengan emociones positivas. Entonces, cuando empezamos a ver que nuestra relación se empieza a convertir en una relación tóxica y que nuestros hijos están observando esto y que dicen, ah, bueno, es normal entonces que mi mamá y mi papá se traten así. Entonces eso es lo que yo tengo que buscar en una relación. Después cuando pasa, ya imagínense que no es esa situación, sino que es la situación de un divorcio, donde los hijos están siendo usados para la manipulación, todo lo que pueden sufrir los niños. Y este, Juan, es otro tema que deberíamos por lo menos tocar un poquito, muy por encima, cómo manejar la situación con los niños y cómo hacerles entender a los padres que los niños no deben ser objeto para manipular. Es un temazo muy sensible, pero uno lo ve en la práctica diario, ¿vale? Hay un gran doctor que se llama Aldo, fue un tipo muy polémico, Richard Garner, un psiquiatra forense de Columbia en Estados Unidos, que un poco se le atribuye el nombre del síndrome de alienación parental, el famoso SAP, que son procesos donde los niños son utilizados además dentro del camino judicial, ¿no? Y eso es terrible. Uno ve a veces denuncias que son falsas, abusos que no son ciertos, y son productos de alguien que genera la manipulación como mecanismo de venganza. Son patrones en la mayoría de los casos muy patológicos de padres muy enfermos, porque terminan generando lo que tú dices. Ese daño no es con el otro, ese daño es con ese hijo, ¿no? Porque ahí se establece que si esa fue la manera como yo vi el amor, esa es la manera que yo lo voy a repetir. Si a mí me enseñaron que el amor es con un golpe, con una violencia, entonces, ¿por qué yo no podría tener una pareja donde la golpee y la maltrate? Entonces, a veces, cuando acuñamos mucho esa cosa, que yo me quedo por los hijos, yo les lanzo la pregunta, le digo, ¿tú quieres que tus hijos cuando se casen vivan el drama que tú vives de relación? Porque a eso los condenas. A eso es lo Entonces, que yo van a creo hacer. que cuando dos padres tienen la adultez de honrar esos hijos, que son un milagro de la vida, y eso es lo que tenemos que empezar siempre, honrando a esos hijos. Yo creo que un hijo agradece más el coraje, la valentía y la honestidad de un padre, decir, mira, ya yo no amo a tu madre, ya yo no amo a tu padre, y es un buen ejemplo de decir que la vida tiene finales, que la vida tiene despedidas, y que a veces ese dolor nos lleva a una gran transformación, que no sembrarles la hipocresía del amor. Porque entonces te dicen cosas como pero es que yo no quiero desmantelar el hogar, te dicen. Y uno se pregunta, pero ¿de qué hogar? ¿Qué hogar dice? ¿Cómo el hogar? Si ustedes se pelean, lo mejor que te dice, hola, que te mueras. Eso es lo que se dice. Entonces, imagínate tú cómo vamos creando estos niños, además, muy
pasa algo terrible. Yo una vez dije en una conferencia que estaba viendo los patrones psicojurídicos una cosa muy dura: hijos huérfanos de padres vivos. Entonces, hijos que se divorcian y no ven más a sus padres. Porque, bueno, imagínate tú te metes en un proceso judicial 2 años, interrumpes el vínculo, ese niño empieza a sentir que papá o que mamá, esto no tiene género, pero que papá y mamá ya no están, y generamos unos daños terribles. ¿Y sabes qué es lo peor de todo esto? Que hay abogados que se prestan para eso. Hay abogados que se prestan para no tener conciencia que en el vínculo hay amor, hubo amor, hay sentimientos y hay hijos. Y aquí se tiene que cumplir la máxima del derecho de familia, que es cuando decimos que el interés superior siempre está en los niños, niñas y adolescentes. Siempre. Hay que poner la mirada, que hay que cuidarlos, hay que protegerlos, hay que brindarles una cantidad de cosas. Yo creo que unos hijos que tienen unos padres, eso sí, con un discurso coherente para afrontar la separación, con un solo discurso, y una gran recomendación para cerrarte esto es decir que nunca un padre descalifique al otro padre delante del hijo, porque se nos olvida que la mitad de ese hijo es ese padre o esa madre. Y si yo te digo a ti, tú eres una inútil, yo le estoy diciendo a la mitad de ese hijo que también es un inútil. Entonces no olvidemos ni honremos la genética y el ADN que marcó el milagro de la vida. Entonces no descalificar, oye, para mí es una regla de oro, incluso en los divorcios muy difíciles, cuídense de lo que dicen delante de los hijos, cuídense. Oye, más acertado imposible, Juan. La verdad es que estoy tan de acuerdo con lo que estás diciendo y ese respeto que le debemos al otro por el simple hecho también de ser el padre de nuestros hijos. Entonces, creo que siempre las cosas se pueden solucionar de una buena manera. Obviamente habrán casos de casos, que bueno, las cosas se salen de control un poco y puede ser diferente, pero siempre es lo que tú dices, delante de los niños, siempre mantener el respeto, porque ellos no pueden naturalizar situaciones de violencia, no pueden hacer parecer normal las situaciones de violencia porque se van a convertir en niños violentos o en víctimas también de abusos. Juan, para cerrar este tema, ¿cómo una persona que se divorcia, pasa por un proceso de separación, que pasa por un duelo, cómo o qué consideraciones o qué recomendaciones le puede dar tú pues para rehacer su vida nuevamente? Que vivan el duelo, que vivan el duelo, que no caigamos en esta cultura extremadamente ultrapositiva de cosas que no son reales, y entonces caigamos en los clichés, ¿no? Que un clavo saca otro clavo, por ejemplo. Un clavo no saca otro clavo, un clavo con otro clavo abre un hueco más grande en la pared. Esa es una realidad. Que no digan cosas como yo arranqué esa página. Las páginas de la vida no se arrancan, las páginas de la vida se leen, se resignifican y pertenecen a nuestro pasado, y uno tiene que reconciliarse con ese pasado. Y sobre todo que el duelo haga el proceso de cicatrización, pero no hay magia para la cicatrización, hay proceso. Es una herida que tiene que ir sanando, y bueno, a veces se puede solo y a veces hay que buscar ayuda y especialistas que conduzcan a eso. Pero uno tiene que empezar a asumir que las pérdidas de la vida, cuando se viven desde el alma, llegan a grandes ganancias después. Y hay que hacer el trabajo. Te cierro diciendo que una de las maneras de saber, porque eso me lo preguntan mucho, ¿cuándo sé que cerré esa relación? ¿No? El divorcio no la cierra, cuidado con esto. O sea, lo que la cierra es el divorcio interno, pero no el tribunal, porque hay gente que tiene la sentencia y no se ha divorciado nunca, ¿no? Sigue hablando del marido, de la mujer, 20 años. Yo todavía tengo un amigo que se divorció hace 20 años y todavía él dice que la mujer está confundida. Entonces, es una cosa que se queda en la cabeza y que no hay cierre. La manera de decir que cerramos es, primero, la forma en que yo pueda contar esa historia. Si yo cuento esa historia desde el alma, no visceral, desde el alma, con las tristezas que pueda tener, es un gran síntoma que eso está cerrado. Otra cosa es qué tanto puedo ver qué culpa tuve yo en esa historia. Porque siempre, siempre en los procesos de pareja tenemos una carga societaria del 50 y 50. Así sea por omisión, así sea porque me quedé dormido, hay un 50% de mi culpa que es la que me pone a trabajar en mi crecimiento. Si no tengo culpa, no crezco, porque ¿de qué me voy a ser responsable? Y la tercera más bonita, te cierro diciendo, que es que a pesar de la pesadilla, a pesar de lo que pudo haber sido una relación, siempre hay un nutriente, siempre hay un aprendizaje. Y yo creo que una de las palabras más bonitas es que a pesar de que haya sido muy difícil, hay que honrar a cualquier historia que haya llegado a nuestra vida, integrarla, aprender, y entonces generar un proceso evolutivo de transformación que diga, yo aprendí esta relación
y hay que quitar esos mitos que solamente se ama una vez. Y, no, eso no es cierto. La vida puede ofrecer otra cantidad de alternativas y posibilidades y relaciones que no son condenatorias. Si se hace un trabajo, se sale más adulto, y quien sale más adulto tiene más probabilidades de rehacer su vida. Oye, Juan, muchísimas gracias por tus palabras y es cierto, hay que saber, como dice tu libro, que a veces el divorcio es un acto de amor y que lleva su proceso, lo que tú dijiste, si no ves qué es lo que has aprendido es porque todavía no se ha terminado ese proceso, porque de todo siempre se aprende algo y más cuando se está hablando de una relación, de un proceso emocional que se tiene que pasar y de un ciclo que se tiene que cerrar. Juan Amén. Diego Amén. Umpierres, abogado, máster en psicoterapia y psicología y consultor. La obsesión después del divorcio, cómo afecta, cómo manejar esas emociones, pues hoy entendimos un poco más este proceso. Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Valeria. 10 segunditos para decirte que me encanta que reconciliarme con la radio. Yo hago mucha radio y televisión aquí en Ecuador y en Miami, y cuando veo programas de contenido y de sustancia, uno se reconcilia. Yo creo que programas como el tuyo, con psicología, con tu profesionalismo, nos hacen mucha falta en nuestro tiempo. Yo creo que el público tiene mejor gusto de lo que nosotros creemos, y yo creo que es un compromiso no llevar chatarra, sino personas como tú que puedan tener contenido y sustancia para empezar a transformar el mundo y el colectivo que necesitamos. Así que muy honrado de estar en tu programa. Muchísimas gracias, Juan. Honrada yo de que tú estés con nosotros en este Amén. programa, en este espacio y además como tú dices, con buena información. A mí me encanta este tipo de contenido porque siento que nutre a la persona pues que lo escucha. Juan Diego Umpierres, gracias por estar con Gracias por tu nosotros y tiempo. muy agradecida por tus palabras. Nosotros Abrazo, Venezuela. Se les quiere. igualmente, aquí te esperamos, Juan, siempre esperando que todos los venezolanos pues vuelvan a nuestro país. Nosotros vamos a hacer publicidad, ya regresamos con más. Lo necesario para estar en equilibrio y plenitud.